Nuevas informaciones en torno al caso de Isaac and Dick. Esta vez hablamos también de las hijas del multimillonario dueño de Mango fallecido en esa montaña de Montserrat, en la cual presuntamente involucran a su hijo en torno a un forcejeo. De hecho, ya hay noticias diciendo que los Mossos de Escuadra, los investigadores de este caso están creyendo que sí fue un forcejeo, que sí se vincula a Jonathan and Dick presuntamente en la muerte de su propio padre. Pero es que las dos hijas de Isaac han tomado una decisión firme, según varios medios de comunicación, tras las novedades en la investigación contra su hermano Jonathan and Dick. Hemos visto como Judith y Sarah, que son las hermanas pequeñas de Jonathan, las dos hijas pequeñas del fundador de Mango, que tomaron una determinación en los últimos días tras la muerte de su padre ya fallecido en diciembre de 2024. Ha sido unas informaciones que van trascendiendo a lo largo de estos últimos días y que evidentemente el caso se ha hecho bastante más popular. Hasta medios de comunicación de Reino Unido, de Estados Unidos, están sacando noticias día tras día de un suceso que obviamente ha explotado muchísimo en estos países, ¿no? Y como os digo, las dos hermanas, que son fruto del matrimonio anterior de Isaac and Dick con su exmujer Neus Wright, que siempre mantuvo un papel bastante discreto, al igual que su pareja sentimental, la cual su hijo llamó aquel día. Pero ellas siempre estuvieron en un discreto segundo plano, incluso tras la muerte de su padre. A diferencia de Jonathan and Dick, que sí que había tenido una proyección pública un poco más grande, y posteriormente durante su relación sentimental con una influencer que era Paula Nata. Lo que pasa es que en las últimas horas se ha difundido cierta información acerca de las dos hermanas de Jonathan. Es cierto que Paula Nata también lo que ha sucedido ahora es que los asesores de la familia and Dick han pedido a muchos de los descendientes, entre ellos tanto Paula Nata como lo que serían las hijas de Isaac and Dick, que reduzcan al mínimo la exposición pública en el entorno digital. Hemos visto como Paula Nata incluso se ha puesto su perfil de Instagram de manera privada, cuando antes ni siquiera lo tenía, ¿no? Obviamente en torno a la vida real también, pero Judith y Sarah optaron en su caso por desaparecer las publicaciones que tenían en sus cuentas de Instagram. En esta misma línea también se podía vincular decisiones en torno a Jonathan, de desvincularse por ahora de la vicepresidencia de Mango. Todo para, y según su comunicado, centrarse en su defensa. Esto reduce así también su proyección, y las hijas se mostraban así ante esta unidad familiar, mostraban parte de su vida personal en sus redes sociales, pero según se publica, Sarah, la menor de los tres hijos de Isaac, daba cuenta en su perfil privado de su vida en Londres, donde estudiaba moda, disfrutaba de planes de algunos locales exclusivos, etc. Y entre muchas publicaciones apuntaba a varias instantáneas en el interior de alguna de las viviendas familiares, incluso una foto de su padre conduciendo un Porsche. Y por su parte, Judith, la mediana de los tres, también enseñaba algunos momentos familiares, incluyendo en su perfil imágenes de los tres hermanos juntos. Mientras la primera había borrado todas sus publicaciones, la segunda había dejado solo algunas, y de forma muy testimonial. Estos son algunos de las cosas que han hecho, ¿no? La familia and Dick, por medio de muchos de los asesores de la familia, que hemos visto cómo se estaba construyendo, ¿no? Este relato de unidad familiar en torno a la muerte de su padre. Estamos viendo un montón de noticias, pero lo que os decía al inicio es que los informes técnicos sobre la muerte detallan algo que nosotros veníamos por aquí argumentando y que alientan esa sospecha, y es que hubo un presunto forcejeo entre Isaac and Dick y su hijo en Montserrat. Esto es lo que dicen ahora los informes técnicos de los Mossos de Escuadra, mientras que la familia está apoyando incondicionalmente a Jonathan mientras se aparta de Mango, pero tienen plena confianza en demostrar su inocencia
Y ahora, después de todo lo que estábamos viendo, es cierto que ese desplazamiento en el que descartan prácticamente al 100% la caída accidental, que fuese producto de un resbalón, de un tropiezo o algo así, como es la hipótesis que quieren argumentar la defensa de Jonathan and Dick, y no descartan una cosa, no que fuese un empujón por la espalda o algo así, sino que realmente fue un forcejeo. Todo antes de que ocurriese el fatal desenlace. O sea, el tema de la huella encontrada y el gran impacto, el cómo se produce, cómo cae de manera tobogán, etcétera, aseguran que esas marcas, esa pisada podría quedar así como producto de un forcejeo. Esto ya lo hablábamos nosotros, que era una hipótesis que seguramente se iba a manejar, y finalmente parece que es así, ¿no? En este sentido, llevamos a otro tipo de teorías al respecto, en las que se sugiere la posibilidad de que el propio Jonathan and Dick realizase presuntamente, deliberadamente, aquella huella para tratar de sostener la idea de caída accidental, y hicieron, como os digo, hasta 15 simulacros, decían, por parte de los investigadores, contemplando la posibilidad de que Isaac fuera empujado de forma presuntamente deliberada. La defensa de Jonathan and Dick, ¿qué es lo que dice? Dice que la huella no es clave en la investigación para nada. Preparan esa respuesta al auto de la jueza, lo tendremos muy pronto, de manera inminente, y consideran ellos, según lo dicho, que esta huella no sería ningún elemento clave para la investigación de la muerte del empresario de Mango, y argumentan que por ese mismo lugar pasaron muchas personas aquel día, con lo cual podría ser de otros excursionistas o haber sido pisoteada después. Hay que ver si realmente cuadra la huella de la zapatilla de Jonathan o de Isaac que llevaban justo ese día, y ver si cuadran con esa huella. Si realmente hay puntos donde sí encaja, pues evidentemente podríamos estar hablando de que sí podría haber sido de uno de ellos, ¿no? Y olvidar esto de que fueron dos escaladores y tal, porque hay que acordar que aquel día a Jonathan and Dick le preguntaron dos escaladores, que ni siquiera se tiene quiénes son, no se sabe su nombre, absolutamente nada, algo que resulta bastante raro, la verdad. Esto yo lo decía el otro día, que no lo entendía para nada, la verdad. Bueno, vamos a ver también entrevista a Maika Navarro, que es una de las periodistas que más información tiene del caso de Isaac and Dick. Vamos a ver los puntos en los cuales hay un análisis técnico de lo que es la caída mortal en Montserrat, si fue accidental o no, y cómo va a preparar la defensa, intentando demostrar que el acusado no tiene absolutamente nada que ver. Y también de la retirada del pasaporte. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Cuáles son los próximos pasos en este caso que ha creado tanta expectación? Para hablar de esto tenemos hoy a Maika Navarro. Maika, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Enric. ¿Qué va a pasar ahora? Porque Jonathan and Dick ahora mismo está en libertad bajo fianza, se le ha retirado el pasaporte, no puede salir de España. Y tiene la obligación de ir semanalmente a un juzgado a firmar. Exacto. ¿Y ahora qué? ¿La jueza la volverá a llamar? ¿Sigue la investigación? Vale, la detención se produce, como bien decías, este martes, el martes, después de que los Mossos dieran por finalizada su investigación. La policía entregó ese último atestado y entendió, con todo esto entendemos que ya hay indicios suficientes para acusar a Jonathan and Dick de matar a su padre. Ayer quedó en libertad tras depositar en un tiempo récord ese... En 10 minutos, ¿no? 22. Caray. En 22 minutos eso quiere decir que ya se imaginaban que... Bueno, yo creo que Jonathan and Dick y su entorno, y cuando hablo de entorno hablo de familia y también hablo de su equipo de defensa liderado por Cristóbal Martel, estaban esperando una citación como imputado para declarar. Nosotros también en La Vanguardia calculábamos que iba a ser esta semana citarlo para declarar, pero que no contemplaban la detención, pero sí contemplaban la opción de una petición de fianza. Entonces, en fin, yo sé que la capacidad económica de la familia and Dick es de sobras conocida, pero luego tienes que hacer todos esos mecanismos para hacer ese traslado ese ingreso, esa transferencia antes de que cierren los bancos y el juzgado, porque anoche
Ayer por la tarde había una duda de, vale, queda en libertad, deposito 1 millón de euros. No hay duda de que tiene el 1 millón de euros, pero ¿llegará a tiempo o deberá dormir esta noche en Brians? Claro. Y enseguida nos dijeron, no, está todo ya organizado y hay tiempo. Entonces en 22 minutos se le comunica, se hace la transferencia y abandona el juzgado por la puerta en libertad. Entonces, él ahora mismo está en libertad, bajo fianza, a expensas de que la jueza le pueda llamar en cualquier momento, y ahora continúa la maquinaria tutelada por esta magistrada de este juzgado de Martorell. ¿Y qué es lo que va a pasar en los próximos días? Él está a la espera de si la magistrada le quiere volver a llamar en cualquier momento, a petición propia de la magistrada o de la propia fiscal, o incluso que el propio abogado de Cristóbal entienda que sería bueno una nueva declaración y la solicite. Y mientras tanto, todas esas personas que han desfilado por la comisaría de los Mossos de Martorell durante la investigación y que han prestado declaración, las hermanas de Jonathan, el hermano de Isaac, la terapeuta alemana que aportó información a la causa que la jueza después ha utilizado en el auto, la magistrada los citará a declarar en Martorell para tener una declaración judicial, porque al final eso siempre se cuenta. Tú declaras en la policía, pero la que vale es la citación judicial, claro, al margen de la tercera que habrá en juicio si llegamos a juicio. Porque entonces, esto todavía hay dudas, es decir, puede ser que al final la jueza diga no hay suficiente prueba y se determine que ni tan siquiera llegue a juicio. Con ese... Bueno, he estado viendo muchos comentarios de un montón de gente. He visto que hay un montón de personas, después de todo este mediatismo del caso, creyendo que Jonathan Andik sí que es 100% inocente. O sea, veo una persona aquí diciendo qué mala es la envidia, que le están juzgando antes de tiempo. Pobre chico, un respeto a esta persona. Don Isaac Andik no tenía ningún hijo secreto, era un ahijado. Bueno, esto supongo que en torno a nuestros comentarios y demás, ¿no? O nuestros vídeos. Aún así, sí que me llama la atención, después de cómo ha ido la cosa, ¿no? Que de repente haya tantos indicios y que no es que nosotros, youtubers, le estemos condenando o algo así, sino que realmente hay un auto de una jueza con un cúmulo de indicios y una autopsia y evidentemente el informe técnico de los Mossos d'Esquadra, ¿no? Bueno, dice, querido Jonathan, esto es la misma persona que cree que es inocente, dice, quiero hacerte llegar unas palabras de apoyo y esperanza en unos momentos que sin duda deben ser muy difíciles para ti y para toda tu familia. La vida a veces pone pruebas inesperadas, duras y dolorosas que nadie desearía atravesar. Si algún momento llevado por el dolor, la presión, un instante de pérdida de control ocurrió algo terrible, solo Dios conoce plenamente el corazón de cada persona. Los hombres vemos los hechos. Dios ve también el sufrimiento, las debilidades y el arrepentimiento sincero. Te deseo mucha fortaleza para superar esta dura zancadilla de la vida. Parece que para la jueza quien recibió esa zancadilla no fue Jonathan, sino que presuntamente fue Isaac Andik al final. Bueno, esto es lo que dice el informe, o sea, no es que lo esté diciendo yo, ojo, Es cierto que la mayoría de cosas parece que sí son circunstanciales, pero solo 7 indicios que incriminarían presuntamente a Jonathan Andik. Demasiadas casualidades, dicen algunas personas, ¿no? Con Jonathan y todas después y antes del suceso. Ahora las vamos a ver, viendo un poco la contraparte de este comentario, ¿no? Ese auto y esa postura de la fiscalía solicitando la prisión eludible de fianza, más es una fiscal que es la especializada en jurado popular. Lo ves difícil. Veo difícil no llegar a juicio, pero es verdad, y ayer en un pequeño comunicado Cristóbal Martel lo advertía, él decía algo así como ahora empieza
ahora empieza nuestro momento y ahora empieza el momento de demostrar la inocencia de este hombre. ¿Y eso qué quiere decir? Pues yo creo que en las próximas horas Cristóbal Martel presentará un escrito con todas aquellas pruebas e informes que durante estos 14 meses en los que los Mossos han trabajado, y ayer lo vimos, pero de la defensa de Martel también ha trabajado. Es verdad que son informes de parte, es de la defensa, pero han trabajado. Claro. También han estado en la montaña, también han hecho infinidad de reconstrucciones con técnicos, con especialistas, han hecho recreaciones con cámaras que además han traído especialmente de Estados Unidos porque graban con drones en 3D, han utilizado los dummies que normalmente se utilizan en las marcas automovilísticas para simulacros de accidentes, también en esa montaña, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que la verdad que es una locura pensar en torno a lo que es el auto de la jueza, premeditación, va bastantes días antes allí, o sea, 3 o 4 días, e incluso se queda en ese mismo punto. O sea, Maika Navarro, yo la información que había visto de ella es que decía que se tenía la geolocalización del teléfono de Jonathan Andik, que los días antes él se queda justo en el mismo sitio, o sea, contemplando este mismo lugar en el que cae su padre. Es una casualidad tremenda. O sea, si realmente esto es cierto, es normal que la jueza diga, ostras, es que esto me parece una locura. O sea, va 3 días antes aquí a este sitio a donde no había ido nunca, y en el único sitio en el cual vemos que está esa caída, en la cual evidentemente si alguien se cae, se muere. Y se ve desde arriba, ¿no? Cuando tú vas caminando por ese sitio, pues seguramente yo muchas veces o muchos de nosotros hemos caminado por una montaña o por un sitio muy alto como podría ser este, y decir, ostra, si nos caemos por aquí nos matamos, ¿no? Y que él haya pensado lo mismo justo en ese instante, y que luego vaya a caminar con su padre, con el cual presuntamente tenía una mala relación, según muchos testigos, pues llama muchísimo la atención. ¿Qué queréis que os diga? Informes médicos. Entonces, la defensa prepara un contrainforme, ¿no? Para un informe demostrar que él no hizo... en el que se van sí, claro. dando respuestas a todos aquellos indicios que plantea la jueza. Durante este martes algunos lectores de La Vanguardia podían pensar, bueno, pero ¿qué hay de nuevo? Bueno, no hay nada definitivo, o sea, no hay una imagen visualizando lo que ocurrió, ni ha aparecido un testigo que de pronto dijera, no, es que yo estaba haciendo... No, sí que esa es al final la clave del caso, ¿no? Si realmente fuera un crimen premeditado, como lo dice el auto de la jueza, si esta persona piensa en hacer algo así, pues ¿dónde lo va a hacer? En un sitio donde no va a haber testigos, o va a ser prácticamente imposible que haya nadie que los vaya a ver, y justo en ese instante en el cual habría pensado, pues ese forcejeo y ese empujón donde va a imposibilitar que siga viviendo la otra persona, ¿no? Un rappel y lo vi lo que ocurrió y lo cuento. No, ni han encontrado un documento ni en el móvil de Isaac ni en el de Jonathan, pero sí que se entiende, y no es la primera investigación, que a falta de una prueba determinante se formule una acusación a partir de determinados indicios, que ahora la defensa contrastará y revalidará con sus propios informes, que lo que nos aseguran es que demostrarán que sí que hubo un accidente, que esas huellas sí que eran compatibles con un accidente, que sí que pudo resbalar y caer, y que aquellas contradicciones que la jueza y los Mossos vieron en las diferentes manifestaciones de Jonathan Andik en los primeros momentos y luego entre los Mossos, pues que forman parte, pues primero de la conmoción, del no tener la cabeza, de no recordar si has visto, si no has visto, etcétera. Incluso han encontrado algunos testigos que hablan con Jonathan Andik en los minutos posteriores, que estaban en la montaña y que explicarán cómo se encontraba él en ese momento
en ese momento tras la muerte del padre. Maika, por tu experiencia en sucesos y en casos incluso más complicados que este, en el auto la jueza habla de premeditación y de preparación del presunto crimen. Claro, para que una jueza diga esto, debe tener una serie de argumentos muy sólidos, ¿no? Entre otras cosas porque si hablamos de que si ella sigue manteniendo, de momento la imputación es de homicidio y va a jurado popular, pero si la magistrada y la fiscal siguen manteniendo que hubo premeditación, es decir, que preparó el escenario y preparó el momento para matar a su padre, estamos hablando de asesinato. De momento no ha habido ese cambio de tipificación, se mantiene el homicidio, pero si hay premeditación es asesinato. Sabíamos y lo habíamos publicado. Eso tampoco yo lo entiendo muy bien porque realmente el auto de la jueza habla de planificación. Y los indicios que ella recoge hacen pensar o crean la hipótesis de que fue un crimen premeditado. Esto es lo que expone el auto el auto judicial, ¿no? Que no estamos hablando de que nosotros tengamos esa hipótesis, digamos, no es que creemos que pudo haber sido planificado por esto y por otro, por un comentario, tal. No, es que lo dice el auto judicial, es que no, aquí no es que nos estemos inventando ninguna teoría, esto no estamos hablando de que la policía de Tailandia ha dicho esto y no nos lo creamos, no, esto es otra cosa, es que hay algo que van a tener que ese auto de la jueza y ese cúmulo de indicios, pues evidentemente uno a uno la defensa de Jonathan and Dick va a tener que intentar quitarlos, ¿no? Va a tener que sacar cada uno de esos indicios e ir aportando otras cosas que los contradigan a cada uno de ellos. En el diario que Jonathan and Dick en la primera declaración no cuenta a los Mossos que ya había estado en la montaña. Sí lo cuenta en la segunda declaración del 30 de diciembre y atribuye el no contarlo en la primera en un despiste y en ese momento de shock emocional. Raro. O sea, es que hay algunas cosas que ya te paras a pensar, una caída ahí muy poco frecuente y en la cual vemos que es el dueño de Mango, ¿no? O sea, realmente por el contexto, situación familiar, etcétera, y cúmulo de contradicciones por parte de Jonathan, como decir que no había sido días anteriores y luego se demuestra que fuiste hasta 3 veces al mismo sitio, raro. Los Mossos ya sabían que había estado en la montaña anteriormente, no por el teléfono móvil, porque nunca han tenido los Mossos el teléfono móvil de Jonathan and Dick, pero sí porque ya habían trabajado en esos 10 días en la matrícula de su coche. Y ese coche había estado en esa montaña. Él en ese momento solo dijo una vez más, que dijo, bueno, pero fui otra vez, pero había quedado con mi padre, finalmente él tuvo un inconveniente y ya no quedamos. Y yo pensé, pues ya que estoy me quedo. Pero lo que hemos sabido ahora, que nadie sabía, era que no estuvo una vez anterior, es que estuvo 3 en esa semana. En el atestado de los Mossos que explican. Claro, o sea, los Mossos creen que él estaba viendo todo ese camino, todo ese sendero y viendo dónde presuntamente podría hacerlo. Esto es lo que creen, claro. Pero sí me llama la atención, en uno de esos días que iba a ir, ya iba a ir su padre, entonces... ¿Los investigadores creen que ese día que ya iba a ir su padre se iba a producir la muerte? O sea, ese día ya estaba planificado, pero justo ese día se truncan los planes y es al día siguiente cuando va y se produce el presunto homicidio. ¿Es acaso Jonathan and Dick un hombre que con querencia por hacer rutas a pie por la montaña y especialmente en esa ruta de Collbató, igual se estaba preparando para alguna de las muchas carreras que hay y marchas populares que hay en ese tramo y por eso de ahí esa insistencia en ir al sitio? Y no es el caso, por tanto,
¿Por qué 3 días esa semana? ¿Por qué no lo contó a los Mossos que había estado en 3 ocasiones? Bueno, es otro de los interrogatorios que desconocíamos, como otra de las cosas que yo creo que tampoco sabíamos. Sabíamos que el móvil no lo tenían los Mossos, lo que no sabíamos es que él había declarado que se lo roban en un viaje relámpago a Ecuador, pero un viaje muy relámpago de prácticamente ida y de vuelta. Bueno, yo estoy segura que en el atestado descubriremos, porque estoy convencida de que los Mossos han investigado en Ecuador, si ese teléfono entró en Ecuador, si hay denuncia por robo en Ecuador, si las antenas, si el IEM de ese teléfono estuvo allí. Bueno, ya veremos. Maika, ya para finalizar. A ver, la mayoría de cosas he de decir que son muy dubitativas, ¿no? De lo que está comentando del teléfono móvil, de si fue allí y tal. Todo esto hay dudas, o sea, no nos vamos a negar. De momento hay demasiadas dudas en torno al informe que plantean aquí, en torno a la premeditación y el cúmulo de indicios. Para mí hay muchísimas dudas, o sea, no lo vamos a negar. ¿Que podamos querer una cosa u otra? Pues claro. Fíjate que al contrario de la persona que comentábamos antes, que lanzaba prácticamente una carta para Jonathan Andick diciendo la esperanza que tenía, que era inocente y demás. Otra persona sí que cree que es presuntamente culpable y dice: hay demasiadas casualidades en contra de él, todas después del suceso. Lo primero es que los guardaespaldas se quedan en el coche esperando, empiezan a caminar, los dos, padre e hijo, y la tragedia sucede tan solo 10 minutos después de la ruta. 30 minutos después es cuando llegan unos senderistas y encuentran a Jonathan Andick, que continúa allí sin llamar aún al 112. O sea, media hora después, es un montón, evidentemente. Y la pérdida del móvil, cuando Jonathan se entera que los Mossos le están investigando como persona de interés, es raro. Las contradicciones en las declaraciones. Primero dice que le vi caer por los arbustos, después yo no le vi caer porque yo iba delante de mi padre y estaba haciendo unas fotos. Luego se ve que no las estaba haciendo, ni vídeos ni nada. Y dice los Mossos que encuentran el móvil de la víctima dentro de su pantalón, la huella en el camino hipermarcada, presuntamente creen para fabricar un escenario, y la falta de heridas en las manos de la víctima en la caída. Los Mossos descubren también a través del coche, hasta 3 visitas previas a la misma ruta de un hijo que parece que no hacía ninguna excursión. Lo que creen los Mossos, por lo que yo estoy viendo, es que se pensaba él, como sus guardaespaldas, que presuntamente no se iba a saber que él estuvo allí tantas veces, ¿no? Que por el coche no lo iban a saber, ¿no? Pero realmente sí que lo pillaron por eso, ¿no? Es una prueba bastante clara esa. Y después de saber el tema de su herencia, que sería recordada considerablemente por una futura fundación que Isaac Andick tenía, y que, bueno, seguramente mañana hablaremos un poquito más del tema de la fundación, si realmente es clave o no. Todo para donar una fortuna con fines sociales a algunos desfavorecidos. Y la sospecha definitiva, según esta persona, dice: el fundador de Mango parece que estaba bastante sano, en buena forma, hacía senderismo de manera habitual a sus 70 años, y si hubiera pasado él en solitario por esa ruta ese día y a esa hora, Isaac hubiera vuelto vivo a su casa. Bueno, y otra cosa que yo me pregunto, ¿quién va a estar del lado de Isaac Andick en contra de Jonathan? O sea, ¿las hermanas de Jonathan van a estar en contra del hermano? La esposa, bueno, no era esposa, la pareja sentimental de Isaac va a estar en contra del hijo, en torno a un supuesto juicio en el cual se le acuse de asesinato o presunto homicidio. Ojo, porque esto es una pregunta que yo me hago sinceramente. De momento no ha habido nadie de la familia que se haya postulado a favor de la víctima, a favor de Isaac Andick, ¿eh? ¿Esto será para largo? ¿Irá Sí, para mucho tiempo? Vamos a seguir con el tema durante tiempo. Es la instrucción policial. Ahora los Mossos están a la espera de lo que les encargue la magistrada o la fiscal, pero ahora viene toda la aportación por parte de Cristóbal Martel. Cristóbal Martel en algún momento solicitará el archivo y entenderá, y es posible que igual pida nuevas diligencias, además de aportar las suyas.
y veremos, y será largo. Yo creo yo creo que llegaremos a Navidad con esto vivo y abriendo el diario y ofreciendo a nuestros lectores y telespectadores de la web noticias semanales. O sea, va a ser un tema en el que vamos a estar ocupados durante tiempo y lo contaremos como siempre con el rigor que merece, sobre todo porque estamos hablando de que hay un hombre en estos momentos al que se le acusa de haber matado a su padre. Es una acusación muy grave que él siempre ha negado. Con contradicciones o no, hay una cosa en la que no se ha contradecido Jonathan Andy, y es asegurar que él no mató a su padre, que eso fue un accidente y que sencillamente no lo ha podido explicar mejor, fruto de la angustia y del dolor, y por tanto tiene el derecho a la mejor defensa. Y bueno, también lo contaremos. Pues como dices, lo contaremos. Muchas gracias, Maika. Bueno, estaremos muy atentos a todas las informaciones de Maika Navarro, que es una de las periodistas que más informaciones tiene del caso de Isaac Andic, o de Jonathan Andic, como quieras decirlo. Y bueno, en el español creo que estaba el otro periodista. Bueno, en La Vanguardia está Maika Navarro, y son de los que más exclusivas se han sacado de este tema. Aún así, un caso tremendo. Es cierto que una acusación de un hijo mata a un padre ya es gravísima, pero el cómo se hace, si es premeditada o no, creo que hay muchas cosas en torno a este caso, ¿no? Me recuerda a algún que otro caso, pero no con tanta trascendencia, de ser el dueño de Mango y el vicepresidente de Mango, una empresa que es una de las más importantes aquí en España. Y hemos visto comentarios de un lado y de otro. Obviamente aquí en la caja de comentarios me gustaría bastante leeros, ¿no? Para próximos directos que vamos a ir haciendo. Como os digo, tengo que comentar también el tema del testimonio del teléfono de Jonathan Andic, que parece que también fue pinchado. Mañana hablaremos un poco de esto y si realmente se sacó algo en clave por parte de los investigadores de ese teléfono. Muchísimas gracias como siempre por verme. No olvides el like, suscribiros al canal con la campana, y estaremos en próximos relatos.